¿Alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera Iglesia de Cristo? ¿Cómo podemos saber si pertenecemos a la Iglesia que Él fundó y que Él mismo dirige? En este video vamos a explorar los argumentos de la Iglesia Católica, que se considera a sí misma como la única Iglesia verdadera y legítima. ¿Serán estos argumentos válidos y convincentes o habrá otras evidencias que los contradigan? Acompáñame en este viaje de descubrimiento y reflexión, y al final del video podrás sacar tus propias conclusiones. El primer argumento de la Iglesia Católica es la unicidad y antigüedad de su institución. Según esta Iglesia, ella es la única que ha existido desde los tiempos de los apóstoles y que ha conservado la misma doctrina y tradición a lo largo de los siglos. La Iglesia Católica afirma que todas las demás iglesias cristianas son derivaciones o sectas que se han separado de ella por diversos motivos y que, por lo tanto, no tienen la plenitud de la verdad ni la autoridad divina. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? ¿Es cierto que la Iglesia Católica es la única que ha permanecido fiel a la enseñanza de los apóstoles? Veamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa, según el diccionario de la lengua española, excomunión, maldición o persona o cosa anatematizada. Su origen es griego y significa ofrenda a los dioses o maldito apartado. En el contexto religioso se refiere a la condena o rechazo de alguien o algo que se considera impuro, herético o inaceptable según ciertas normas o creencias. Aquí vemos que el apóstol Pablo advierte a los cristianos de Galacia que no se dejen engañar por falsos maestros que les enseñan otro evangelio diferente del que él les había predicado. Pablo dice que ni siquiera un ángel del cielo tiene autoridad para cambiar el mensaje de Cristo y que el que lo haga sea maldito. Esto nos muestra que desde los primeros tiempos de la Iglesia hubo intentos de corromper y alterar el evangelio de Cristo y que los apóstoles tuvieron que defender la pureza y la integridad de la fe cristiana. Por lo tanto, no basta con afirmar que una iglesia es la más antigua o la más grande, sino que hay que examinar si su doctrina está de acuerdo con el evangelio de Cristo, tal como lo enseñaron los apóstoles. Aquí viene una parte muy importante del video, así que presta mucha atención a lo siguiente. El segundo argumento de la Iglesia Católica es la sucesión apostólica, especialmente a través de Pedro como primer papa. Según esta Iglesia, Jesús le dio a Pedro la primacía sobre los demás apóstoles y le confió las llaves del reino de los cielos, lo que significa que le dio el poder de gobernar y de enseñar a la Iglesia. La Iglesia Católica sostiene que este poder se ha transmitido de generación en generación a través de los obispos de Roma, que son los sucesores de Pedro, y que por lo tanto tienen la autoridad suprema e infalible sobre toda la Iglesia. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? ¿Es cierto que Jesús le dio a Pedro una posición especial y única entre los apóstoles? Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí vemos que Jesús elogia a Pedro por su confesión de fe, y le dice que sobre esta roca edificará su iglesia. Pero, ¿a qué se refiere Jesús con la roca? ¿Es Pedro la roca o es la confesión de Pedro la roca? La Iglesia Católica interpreta que Jesús se refiere a Pedro y que, por lo tanto, le da el fundamento y el liderazgo de la Iglesia. Sin embargo, hay otras interpretaciones posibles que se basan en el contexto bíblico y en el uso de las palabras. Por ejemplo, algunos dicen que Jesús se refiere a sí mismo como la roca y que Pedro es solo una piedra que forma parte de la edificación. Otros dicen que Jesús se refiere a la revelación del Padre como la roca y que Pedro es el primer testigo de esa revelación. Otros dicen que Jesús se refiere a la doctrina de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, como la roca y que Pedro es el portavoz de esa doctrina. Lo que está claro es que Jesús no le da a Pedro ningún título especial como Papa, Obispo de Roma o Vicario de Cristo, tampoco le da ningún poder exclusivo como el de atar y desatar o el de perdonar pecados. Estos poderes se los da también a los demás apóstoles, como vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí vemos que Jesús les da a los apóstoles el poder de atar y desatar, que significa el poder de establecer normas y disciplinas para la Iglesia y de declarar lo que es lícito e ilícito según la voluntad de Dios. Pero este poder no es absoluto ni infalible, sino que está sujeto a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Además, Jesús les promete que Él estará con ellos siempre, lo que significa que Él es el verdadero cabeza y Señor de la Iglesia y que no necesita de ningún representante humano para gobernarla. Esto te lo contaré más adelante, pero antes quiero que sepas que hay más evidencias bíblicas que contradicen la idea de que Pedro fue el primer papa y el fundador de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, vemos que hubo un concilio en Jerusalén donde se discutió el tema de la circuncisión y la ley de Moisés para los gentiles que se convertían al cristianismo. En este concilio, Pedro no actuó como el líder supremo de la Iglesia, sino que fue uno más entre los que dieron su testimonio y su opinión. El que presidió el concilio fue Santiago, el hermano del Señor, que era el obispo de Jerusalén. Fue él quien dio el veredicto final basado en las Escrituras y en el Espíritu Santo y que fue aceptado por todos los presentes. Veamos lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 13 al 21. Y después que hubo cesado la discusión, Pedro se levantó y les dijo: «Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeren por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos». Entonces toda la multitud calló y oyó a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.
Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: «Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Aquí vemos que Santiago reconoce el papel de Pedro como el primer evangelizador de los gentiles, pero no le reconoce ninguna autoridad superior o infalible. Por el contrario, él se basa en la palabra de Dios y en el testimonio del Espíritu Santo para dar su juicio, que es acatado por todos los apóstoles y ancianos. Esto nos muestra que la iglesia primitiva no estaba gobernada por un solo hombre, sino por un colegio de líderes que se sometían a la voluntad de Dios y se respetaban mutuamente. Debemos tener muy en cuenta que la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea o convocación. La iglesia no es un edificio, ni una jerarquía, ni una etiqueta. La iglesia es el pueblo de Dios, los que han sido llamados por su gracia, los que han creído en Jesucristo como su Salvador y Señor, los que han sido bautizados en su nombre y forman parte de su cuerpo, los que tienen su Espíritu Santo, los que le adoran en espíritu y en verdad, los que le siguen y le obedecen, los que se aman unos a otros, los que proclaman su evangelio, los que hacen su voluntad, los que esperan su venida. Esa es la verdadera iglesia, la que Jesús dijo que edificará sobre la roca de su confesión, la que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la que Él amó y se entregó por ella, la que Él limpió y santificó, la que Él presentará gloriosa para sí mismo, la que Él dará el reino de los cielos. ¿Te das cuenta de que esta definición de la Iglesia no depende de un nombre o una denominación? De hecho, la Iglesia primitiva no tenía un nombre oficial. Los primeros cristianos eran conocidos simplemente como los discípulos, los hermanos, los santos, los creyentes, los que invocan el nombre del Señor, los del camino, los de la secta de los nazarenos, los cristianos. Estos nombres no eran títulos exclusivos ni distintivos, sino descripciones generales o apodos dados por los demás. Los primeros cristianos no se identificaban por una denominación, sino por su relación con Jesús y su doctrina. Ellos no se dividían en grupos separados, sino que se unían en una sola fe y un solo amor. Ellos no seguían a hombres, sino a Cristo. Ellos no se sometían a tradiciones, sino a la Escritura. Ellos no buscaban la gloria humana, sino la de Dios. ¿Y cómo podemos saber si una iglesia es verdadera o falsa? ¿Por sus ritos, sus dogmas, sus milagros, sus santos, su antigüedad, su popularidad, su autoridad? No. Jesús nos dio el criterio para discernir entre la iglesia verdadera y la falsa. Los frutos. Él dijo: «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16-20. Los frutos son las obras, las actitudes, los resultados, los efectos, las consecuencias de la vida y la enseñanza de una iglesia. Los frutos revelan el carácter, la naturaleza, la calidad, la fuente de una iglesia. Los frutos muestran si una iglesia está guiada por el Espíritu de Dios o por el espíritu del mundo, si una iglesia está fundada en la verdad o en el error,
si una iglesia está llena de amor o de odio, si una iglesia está bendecida por Dios o no. La historia está llena de testimonios y evidencias de los crímenes, las herejías, las persecuciones, las guerras, las cruzadas, las inquisiciones y las torturas de la Iglesia católica. Estos frutos no son los de la verdadera Iglesia, sino los de la falsa Iglesia, la cual sucedió durante la dirección del emperador Constantino, el cual hizo que se cometieran actos horribles y se transformara de forma abominable el mensaje de Dios. La Biblia llama a esto la gran ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, la que se embriaga con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, la que se sienta sobre la bestia escarlata, la que tiene escrito en su frente un nombre: Misterio, Babilonia la Grande. Apocalipsis 17. Con esto llegamos a un tema muy importante y polémico: la apostasía y la corrupción en la Iglesia católica. ¿Sabes qué es la apostasía y cómo ha afectado a la historia de la Iglesia? ¿Qué doctrinas falsas se han introducido en el cristianismo? Vamos a revisarlo. La apostasía significa abandonar o apartarse de la verdadera fe. Es un pecado grave que conlleva la condenación eterna según la Biblia. Jesús dijo a sus discípulos que en los últimos tiempos habría muchos falsos profetas que engañarían a muchos y que la apostasía se multiplicaría. Veamos lo que dice en Mateo 23:24. Entonces, si alguien les dice: «Miren, aquí está el Cristo» o «allí está», no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto significa que debemos estar atentos y no dejarnos engañar por nadie que pretenda ser el Mesías o tener la verdad absoluta. Solo hay un camino, una verdad y una vida: Jesucristo. Él es el único que puede salvarnos y darnos la vida eterna. Pero, ¿cómo podemos reconocer la verdadera fe de la falsa? ¿Qué criterios debemos usar para discernir entre el bien y el mal? Aquí viene la parte más importante del video: la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de autoridad y revelación para los cristianos. Es la espada del Espíritu que nos permite combatir las mentiras y las herejías. Es la lámpara que ilumina nuestro camino y nos guía hacia la voluntad de Dios. Es el alimento que nos nutre y nos fortalece en la fe. Sin la palabra de Dios, estamos perdidos y vulnerables a los ataques del enemigo. Por eso, debemos leerla, estudiarla, meditarla y aplicarla a nuestra vida diaria. Así podremos resistir al mal y permanecer firmes en la fe. Veamos lo que dice en 2 Timoteo 3:17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto significa que la Biblia es la norma por la que debemos juzgar todo lo que oímos, vemos y hacemos. Si algo no está de acuerdo con la Biblia, debemos rechazarlo y denunciarlo. No podemos aceptar ninguna tradición, costumbre, doctrina o práctica que contradiga la palabra de Dios. Eso sería caer en la apostasía y la idolatría. Cambiando de tema, me gustaría hablarte de un tema muy relevante en la actualidad: el protestantismo. ¿Sabes qué es el protestantismo y cómo surgió como una alternativa al catolicismo? ¿Qué papel tuvo Martín Lutero en este movimiento? Vamos a responder estas y otras preguntas ahora mismo. El protestantismo es una rama del cristianismo que se separó de la Iglesia católica en el siglo XVI como resultado de una protesta contra la corrupción y las doctrinas falsas que imperaban en esa época. Los protestantes creen que la Biblia es la única fuente de autoridad y revelación para los cristianos y que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo, sin necesidad de obras ni intermediarios humanos.
Los protestantes rechazan muchas de las tradiciones, ritos y dogmas del catolicismo, como el culto a los santos, la veneración de las imágenes, la transubstanciación, el purgatorio, la infalibilidad papal, el celibato clerical, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María y muchas otras. Pero el protestantismo no surgió de la nada, sino que fue el fruto de una larga historia de resistencia y fidelidad de un pequeño grupo de cristianos que nunca se sometieron al poder y la autoridad de la Iglesia Católica. Estos cristianos, que a veces fueron perseguidos y martirizados, mantuvieron viva la llama de la verdadera fe y la esperanza en el regreso de Cristo. Algunos de estos grupos fueron los valdenses, los albigenses, los wyclifitas, los lollardos, los anabaptistas y los moravos.